¿qué es tener vida eterna? ¿Cómo podemos nosotros probar que tenemos vida eterna? Sería preguntar, ¿qué nos hace diferente nosotros como católicos con las demás religiones? Independientemente de los dogmas, que los budistas con Buda, que los cristianos con Cristo, que los musulmanes con Mahoma y Alá, etc. Más allá de la doctrina, en lo práctico, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué está ser cristiano? ¿En qué está ser cristiano? ¿En rezar? Los musulmanes rezan más que nosotros, mucho más que nosotros. De hecho, los países musulmanes tienen hasta sus bocinitas que dicen, llaman a la oración. Me recuerdo en México, una vez jugó la selección de Arabia Saudita contra México y les llegó a la hora de la oración, los jugadores siguieron jugando, pero la porra sí se puso a hacer, los fans se pusieron a hacer la oración ahí en el estadio. Es decir, que si ser cristiano lo podemos probar con que rezamos mucho, otras religiones rezan más que nosotros. Si ser cristiano significa ser buenecito, ser bueno, un ateo puede llegar a ser bueno. No se necesita de Dios para ser bueno. Un ateo puede ser bueno, porque tenemos todos una ley natural que dice haz el bien y evita el mal. Todo ser humano tiene eso en su cabeza, todo. Aunque no nazca dentro de una religión concreta, todo ser humano tiene esa ley natural, haz el bien. Entonces, propiamente, ¿en qué se diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto concreto de ser cristiano? Dice San Pablo que llevamos en nuestro cuerpo y en nosotros mismos la muerte de Cristo, para que así se refleje la vida de Él en nosotros. Es decir, volvemos a ver, el punto clave es la vida eterna. Pero ¿cómo yo puedo demostrar la vida eterna? Pues precisamente en la muerte. Y aquí es donde voy a comenzar. En el capítulo 5 de San Mateo, voy a leerlo. Dice, por ahí por el versículo 38 en adelante, dice, esto lo dice Jesús: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que te hace algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar el manto, déjale también la túnica. Si te obligan a llevar una carga, una milla, llévala 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Esto es un pequeño trozo de lo que significa probar la vida eterna. Es decir, si yo tengo la vida eterna, si es la eterna, porque puede haber ciertas verdades que nos puedan dar un tipo de vida, pero propiamente en la muerte es donde se muestra que realmente es vida eterna. Porque cualquier tipo de vida que se enfrenta a la muerte y la muerte gana, eso no es vida eterna. Si hay algo que me pueda quitar una vida, esa vida no es eterna, es pasajera. Voy a poner cosas concretas. Por ejemplo, ahorita está de moda que hay gente que puede decir, yo no soy católico ni nada, pero yo soy una persona espiritual. ¿Qué se refieren con persona espiritual? Pues que, tienen sus creencias. Ahorita con todo esto que ha entrado de la New Age, hasta angelitos tienen, que no es la versión real de los ángeles, les digo de una vez. Hacen yoga, el reiki, y hacen un montón de procesamientos espirituales que les dan un cierto tipo de vida
manifestado en una cierta paz, paz entre comillas, ¿eh? ¿Por qué entre comillas? Les voy a decir, por ejemplo, este tipo de espiritualismo, no sé si espiritualismo es despectivo, y se tiene que decir así, es un espiritualismo, no es una espiritualidad, es un espiritualismo. Por ejemplo, dentro de los medios de comunicación, gente dentro de los medios de comunicación, cantantes y todo eso, está muy profundo este tipo de cosas. Y yo trato de evangelizar mucho en las redes sociales y todo eso, y muchos, cuando se toca ese punto, o terminan ya bloqueándome, o ya cerrándome totalmente las puertas, pero es curioso, yo les menciono, tú te evidencias. ¿Por qué? Porque si tu yoga te da la paz, y yo vengo a quitarte la paz, significa que mi negatividad, si la quieres llamar así, puede más que tu yoga. Y inclusive se empiezan a mencionar frasecitas, sobre todo en las redes sociales, de aléjate de las personas negativas, de la mala vibra, de todo ese tipo. Y ellos presumen de gente que tiene paz, armonía. Pues su armonía mínimo no es más grande que esa mala vibra que dicen, porque le corren. Si verdaderamente tu paz es tu paz, tócala esa mala vibra y esa mala vibra se va a volver en paz. Si no, tu paz es simplemente un parche, es meramente una careta nada más. No es verdaderamente paz. Por lo tanto, no es verdaderamente vida, es una vida temporal. Es decir, alguien sí te puede quitar la paz. Aquí estamos hablando de que Cristo nos vino a traer una paz que inclusive en el Evangelio de San Juan nos dice: yo les doy mi paz y no se las doy como la da el mundo. La paz de Jesús no es la paz del mundo, porque la paz del mundo es caduca. Hay algún tipo de realidad mínima, el sufrimiento o la muerte, que te la puede quitar. Te la puede quitar. Es decir, la paz de Jesús no es tranquilidad. Para tranquilidad te vas a un spa o que te hagan un masajito, algún tipo de cosas esas. Pero basta que salgas todo masajeado bien y llega un delincuente y te pega una golpiza, pues de masaje ya ni te vas a acordar del masaje. O sales todo lleno de paz por tu rito de yoga, de reiki, de todo ese tipo de cosas, y de pronto alguien se te cruza en el carro y casi le recuerdas a la mamá, o empiezas o sea, es muy fácil. ¿Por qué? Porque es una paz temporal, caduca, que depende ciertamente de ciertas cosas meramente humanas. Acá la paz de Jesús, vamos a ver más adelantito, nada la puede quitar. Por lo tanto, nos da una vida eterna que nada lo puede quitar, pero viene de Él. Y vuelvo a lo mismo, lo que dice San Pablo, que nosotros llevamos a todas partes, en nuestra carne, en nuestra vida, la muerte de Cristo. Es decir, la condición para tener esa vida que nadie nos puede arrancar es participar de la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo la empezamos a palpar en este aspecto. Cuando alguien nos mata moralmente o inclusive físicamente. Por eso hay mártires. ¿Por qué los mártires, al ver aquí en sus narices la propia muerte, por qué no se echaron para atrás? Porque tenían una paz que ni siquiera el ver, por ejemplo, los primeros cristianos, el ver a los leones ahí, ni siquiera eso les quitaba la paz. Entonces, estamos hablando de una vida eterna que se tiene que demostrar. Ahora, este texto, desafortunadamente, dentro y fuera de la iglesia, a veces empiezan ciertas ideologías y teologías medio raras que empiezan a decir: es que no seas fundamentalistas, hay que interpretarlo. Porque fíjense, voy a revisar solamente los dos primeros versículos que les leí. Dice Jesús: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, ojo con la frase, pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Si te vienen a crucificar, que te crucifiquen. No te resistas. O sea, entonces, no, es que eso hay que interpretarlo, eso es fundamentalismo, eso es un fanatismo, no podemos tomar la Biblia así al pie de la letra, ciertamente muchas cosas no. Pero, ¿cuándo sabemos que un texto realmente se tiene que tomar a rajatabla? Cuando lo apoyan muchos textos. Y voy a mencionar un texto de San Pablo y a ver si encuentran semejanza con esto. Ojo, esto estaba diciéndolo Jesús, pero Jesús no estuvo escribiendo el Evangelio. Años después, muchos años después, fue la comunidad que puso este en texto. Es decir, que la comunidad
puso la propia experiencia de los primeros cristianos. Cuando los cristianos están diciendo esto es porque los cristianos vivían así. Y voy a poner este texto que es de San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4. Ojo con lo que dice San Pablo. Dice: al parecer, ustedes ya son ricos y tienen todo lo que pueden desear, y se sienten como reyes que nada necesitan de nosotros. Ojalá fueran reyes de verdad para que nosotros tuviéramos parte en su reino. Pues me parece que a nosotros, ojo, pues me parece que a nosotros los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar como si fuéramos condenados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros, por causa de Cristo, pasamos por tontos, mientras que ustedes, gracias a Cristo, pasan por inteligentes. Nosotros somos débiles, mientras que ustedes son fuertes. A nosotros se nos desprecia y a ustedes se les respeta. Hasta hoy mismo no hemos dejado de sufrir hambre, sed y falta de ropa. La gente nos maltrata, no tenemos hogar propio y nos cansamos trabajando con nuestras propias manos. A las maldiciones respondemos con bendiciones. Somos perseguidos y lo soportamos. Nos injurian y contestamos con bondad. Nos tratan como a basura del mundo, como a desperdicio de la humanidad, y así hasta el día de hoy. Esto no hay que interpretarlo. Está manifestando cómo vivían los primeros cristianos, empezando por los apóstoles. Es decir, que cuando Jesús dijo eso, lo que entendieron los primeros cristianos fue esto, porque esto es lo como vivían. Esto es como vivían. Entonces, vamos a regresar al Evangelio y vamos a diseminar algunas cositas. Dice Jesús: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Eso lo llama la ley del talión. Okay. ¿Esa ley es mala? No. De hecho, es una buena contribución que Dios en la sabiduría fue poniendo en el pueblo, porque ha llevado un proceso con el pueblo. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué es buena la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Porque si no hubiera entrado esa ley, recordemos que todos estamos heridos por el pecado original. Es decir, no tenemos dominio de nuestras pasiones. Tú te gusta el chocolate y comes chocolate. ¿Hasta cuándo es el término? Pues no sé, hasta que revientes. Si tú no pones un límite, tus pasiones no saben hasta dónde. A nivel sexual, ahí está la virtud de la castidad, pero si no hay virtud de la castidad, eso y un perro, es más, hasta el perro guarda un poco más porque pues él simplemente cuando anda en celo. Pero si nosotros no ponemos orden en nuestra sexualidad, pues cuando se nos pega la gana. Es decir, esa es la concupiscencia, nuestra inclinación al pecado, el origen, lo que ha dejado la huella del pecado original en nosotros. Entonces, ¿qué significa? Pongamos en el contexto de la muerte a través de un tipo de mal que me van a hacer a mí. Llega alguien y me quebra la ventana. Mi vecino llega y me quebra la ventana. Yo no tengo fe, no tengo la ley del talión. ¿Qué hago? Usualmente cualquier ser humano normal se venga. Pero se venga quebrándole una ventana. No, si yo puedo le quebro todas. Que le quede claro que no me vuelve a romper una ventana. Y así es como nosotros actuamos. Y entonces la ley del talión ayudó a empezar a poner a la gente en un orden. Ok, te quebró una ventana, ve y québrale solamente una ventana, punto. Entonces la ley del talión ayudaba a empezar a tener un orden dentro de la gente, a empezar a ponerle un reto a nuestra naturaleza herida, que siempre se quiere desquitar, pero sobremanera. ¿Por qué? Porque no tenemos control en este sentido de nuestra naturaleza herida, hasta la contribución de la gracia que viene de Jesús. Por eso San Pablo llega a decir: hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer. Naturaleza humana, herida, frágil. Pero ya después San Pablo dice: doy gracias al Señor Jesucristo que me libró de esta ley de muerte. Esa es la gran diferencia. Estamos hablando de que precisamente es Jesús el que da una ley que va más allá del talión, una ley que da vida, pero vida eterna, no vida por un ratito, ¿no? Porque igual me quebra la ventana y no sé, yo hago meditación zen, no me enojo.
Pero si ese después llega y me tira a otra ventana, no me enojo, no me enojo, no me enojo, no me enojo. Y te tira a la puerta y te mata un familiar y todo, no, por mucho meditación zen, los zen se le va a acabar. Entonces, de hecho hay una caricaturita, no la recomiendo, pero es unos, pues son algo vulgares, de unos mexicanos que hacen de unos huevitos, y hay un huevo que se llama el huevo zen, y tiene su discípulo que es un limoncito. Y entonces el huevo zen siempre, primero meditación profunda, pero el limoncito es muy tonto. Y entonces pues siempre termina el huevo zen pegándole, etc. Y, o sea, como una manera de burlarse de este tipo de metodología, mucha paz, mucha paz, mucha paz. Pues si te llega a tu punto donde tú dices ya no, que meditación y que nada, yo me desquito. El cristianismo no es así. Porque la vida que da y la paz que da, nadie la puede quitar. Entonces, dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistas al que te haga un mal. ¿Por qué? ¿Porque somos masoquistas? No. Porque precisamente nosotros, si verdaderamente tenemos vida eterna, no hay absolutamente nada que nos quite la paz. Nada. Nada. Y voy a ser drástico. Me quebran una ventana, 2 ventanas, me matan un hijo, etc. Ahorita voy a hablar del aspecto de sentido común que como cristianos tenemos que tener. De hecho hay una parte de la lícita defensa, etc. Pero la paz no te la quitan. No te vengas. O sea, hay algo que no te pueden quitar si tienes vida eterna. Y entonces la primera pregunta es, ¿a cuántos? Primero, yo vivo así. Y si no, segundo, ¿a cuántos yo pienso cristianos yo veo que viven así? Porque si no estamos viviendo esto, nuestro cristianismo puede ser simplemente una careta, Volvemos. No, es súper católico. ¿Por qué? Porque va a misa todos los días, reza todos los días, todo eso. Perfecto. De hecho, se necesita. Porque verdaderamente esa paz viene de la gracia. Pero puede ser simplemente un ritualismo. Los fariseos, lo que hacían, ¿estaba mal? No. De hecho, Jesús les dice a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no imiten su ejemplo. Es decir, lo que sabían, su doctrina, todo lo que hacían, vamos a ir del templo para adentro, perfecto, hagan lo que ellos dicen, pero no imiten su ejemplo, por afuera en otros, totalmente. Entonces, no podemos decir que somos católicos simplemente porque rezamos, etc. Se tiene que demostrar. De hecho, ahí es donde se perfecciona la oración. Porque cuando yo veo que yo no tengo este tipo de gracia, entonces en vez de estar, no lo digo a nivel personal, puedo pedir por intenciones de enfermedades y todo eso, pero ojalá que uno estuviera pidiendo más bien por virtudes. Porque, por ejemplo, mucha gente pide salud, pero para después pecar saludablemente. O sea, ¿para qué quieres la salud? Para seguir llevando una vida que ofende a ese señor al que le pediste la salud. ¿Quién entiende eso? Entonces, o cualquier petición yo digo que se empieza a purificar. Cuando en verdad vives con gracia y en este estilo, entonces te empieza a decir, Señor, no sé, es muy lícito, necesito que me ayudes porque tengo una deuda grandísima. Ayúdame en lo económico. Pero alguien que realmente tiene gracia le dice, y quítame cualquier cosa de lo económico que tengo o que me vas a dar el día que lo use para pecar. Ah, perfecto. Señor, dame salud, pero el día que use mi salud para pecar, quítamela. Es una manera más madura. Porque si no, empezamos a tener una relación para con Dios mágica. Esa es la diferencia entre la oración y la magia. La magia, uno como católico, a veces si somos católicos medianamente practicantes, nos podemos alzar el cuello y decir, yo no leo las cartas, ni el tarot, ni todo eso, pero mucho de tu tipo de oración está muy cerca de ser algo como magia. Porque ¿qué es la magia? La magia es decirle a Dios qué quieres. O sea, tronarle los dedos a Dios. Por eso hago un ritual y todo eso, y no sé, me pongo en año nuevo ropa interior roja, etc. Es decir, algo que yo haga que provoque la bendición de Dios. Eso es la magia. Mucha de nuestra oración es así. Es decir, voy a rezar no para unirme con Él, sino para sacarle el milagrito. Ese es el tipo de oración. Entonces, ¿qué pasa? Diferente la oración a la magia es, la oración es decirle al Señor,
¿qué quieres de mí? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cuál es tu intención? Porque nosotros podemos llevar nuestras intenciones y es perfecto, Él las escucha. Pero pregunta, ¿las intenciones de Él son menos necesarias, menos prioritarias, menos perfectas que la mía? No, son muchísimo más. Y a veces podemos hacer oración y le solté el repertorio de peticiones, pero nunca le dije, Señor, ¿cuáles son tus intenciones? ¿Qué quieres que haga? Fui con una mentalidad de magia. Señor, hazme el milagrito, por favor, ¿ok? Necesito esto, esto y esto y esto. Entonces, eso tiene que empezar a cambiar. Cutibio dice, ustedes han oído que se dijo ojo, por diente, por diente. Es decir, la ley del talión, perfecto, pero él ya un paso más. Pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Porque cuando me viene a hacer un mal y yo no me resisto, lo que le estoy diciendo es, me viene a hacer mal, pero yo tengo algo que tu mal no me puede quitar. Pero continúa, dice, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. ¿Quién hace eso? ¿Cuál es el impacto de dejarse dar en la otra mejilla? Porque es una señal, no es que Dios quiere que seamos masoquistas, lo que es, cuando te hagan esto y tú pones la otra mejilla, vas a demostrarle a la gente que tú tienes una vida que nadie te puede quitar, ni el golpe que te dan. Lo explico de esta manera. Si alguien, el mismo ejemplo, si alguien me da en la mejilla derecha, en un sano, bueno, no sano, en un normal comportamiento humano, que habíamos dicho, es la venganza. Entonces, esa persona solamente se puede esperar dos cosas de mí: o que se la regrese, o que yo corra, que me dé miedo y me vaya. Pero las dos son una reacción, vamos a ponerla negativa ante el golpe. Es decir, le doy el mensaje de decir, tu golpe sí pudo más que mí. Pudo tanto contra mí, sí me hirió al punto de que te lo tengo que regresar. O sí me hirió al punto de que mejor corro y ya no quiero que me pegues más. Pero el que pone la otra mejilla, eso no es lo normal. Y entonces aquel que me dio una mejilla puede comenzar su proceso de conversión al ver decir, este ni corrió, ni me la regresó. Oye, aquí hay algo diferente que yo no tengo. Hay algo que yo no tengo, este tiene algo que no tengo. Y a través de esa, entre comillas, humillación que yo recibo, el otro puede comenzar su proceso de conversión. Esa es la ventaja. O sea, no es ser masoquista por ser masoquista. Para poderlo explicar, porque hay alguien que me dice, entonces, por ejemplo, en los casos de violencia intrafamiliar, no sé, el esposo le pega a la esposa, ¿qué? ¿La esposa tiene que poner la una y la otra? ¿O qué va a hacer cuando el esposo le pega? Vamos a ir a un texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 18. Dice, el sumo sacerdote, ya tienen detenido a Jesús, dice, el sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo, yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada diciéndole, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he dicho algo malo, dime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? Dice, entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Es decir, Jesús no cumplió lo mismo que él dice. Le dieron un golpe y no puso la otra mejilla, ¿Se contradijo Jesús? No. ¿Cuál es la clave en esto? ¿Cuál es la clave en esto? Les digo, si a mí me pegan y esa persona está medianamente sana de su cabeza, va a esperar dos cosas, o que se la regrese o que corra. Cuando no hago de eso, sino le expongo a la siguiente, la otra mejilla, eso le va a llamar a su conciencia.
puede ser un revulsivo para que comience su conversión. Pero hay personas que ya están cegadas por el pecado o incluso enfermas de su cabeza que no me van a entender. Que si yo le pongo la otra mejilla me van a dar, y me van a dar 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50. Jesús, claro, también en su condición divina, nosotros ahorita voy a decir de qué manera podemos hacer, pero en su condición divina seguramente vio que en ese soldado, si él se dejaba golpear, quizá ese soldado realmente estaba ya cegado por la violencia, al punto de que si no le ponía un freno, iba a alimentar su violencia. Nuevamente, el amor, la vida eterna, busca la vida eterna del otro. La última finalidad de tener yo vida eterna no es como un tipo de budismo. Yo quiero tener vida eterna para alzarme como un globito hacia el nirvana, ¿no? El que tiene vida eterna busca la salvación del otro. Entonces la pregunta es, técnicamente hablando así, Jesús habrá dicho, digo, lo estoy parafraseando, Jesús habrá dicho, ok, yo tengo que salvar a este soldado, este me ha pegado, pero este no me va a entender si le pongo la otra mejilla, le tengo que ponerle un freno para que se frene la raíz de su pecado. Por eso muchas veces es un acto de amor, no sé, imagínate un caso de los más dramáticos, incesto. Tu hijo toca a tu hija, tú eres mamá, ¿qué haces? ¿Tienes que consolar a una? Y el otro quizá arrepentido, llorando, te pide perdón, pero ¿qué haces? Los dos son tus hijos. Y tú le dices, ok, te perdono, pero él tiene una enfermedad o una necesidad o un vicio ya. Y al poco tiempo vuelve a ser el mismo. Y aquella más refundida, odiándote porque tienes a él, pero es que ¿cómo voy a mandar a mi hijo a la cárcel? ¿O cómo voy a mandar? Muchas veces por misericordia, es un acto de misericordia mandar a tu hijo a la cárcel. Mandar a tu hijo a un centro de detención o de rehabilitación. Eso es un acto de misericordia. Porque la cuestión no es de que esté contentamente o saludablemente a gusto contigo, sino que si se está salvando. Entonces aquí sí podemos poner el caso del matrimonio. No, mi esposo me pega. Además, hay veces que ya es tan enfermizo que la persona lo tolera, la mujer. Yo he escuchado mujeres que han tenido violencia intrafamiliar, que yo lo voy a escuchar solamente en bromas, en chistes, pero en serio, lo escuché de una mujer que dice, no, él me pega porque me quiere. Así, tal cual. Entonces, ya hay un problema ahí, en su cabeza. O sea, ya es algo más, ya es alguna patología concretamente. Entonces, ¿qué viene? Ok, yo por ejemplo esta persona me decía, el amor, si realmente usted lo quiere y usted tolera esto supuestamente por amor, el amor salva. Dígame, después de una reverenda golpiza que le pone su esposo, si él le da un infarto, ¿para dónde se va? ¿Para el cielo o para el infierno? Entonces empezó a carburar, es decir, estaba malinterpretando lo que significa amor, porque ella entendió que más amor era ponerle un freno. Muchas veces, en ciertas etapas en donde todavía no hay un problema psicológico, etc., uno puede aguantar ciertas humillaciones, y eso obviamente nos van a llevar fanáticos, vuelvo lo mismo. Porque Jesús no le recibió una bofetada más a este soldado, pero después recibió peor cosas, desgarramiento de su carne, y a esos no les puso el freno, Curiosamente a los soldados romanos, quizá precisamente por eso, porque no había ni siquiera un nivel de fe. Este era un soldado judío. O sea, este sí me puede entender, Este no va a andar con que este tiene más culpa en ser violento porque este sí ha recibido un tipo de revelación. Con los romanos los trató de diferente manera. También trató de salvarlos. Pero siempre hay que ver el contexto. Es decir, la humillación que yo pueda estar asumiendo tiene que estar tanto cuanto vaya en pro de la salvación del otro y no exponga la salvación propia. Voy a poner el último caso en esto, la defensa propia. Esta es doctrina de la iglesia. Por eso la iglesia, en cierto sentido, y te voy a decir por qué en cierto sentido, no condena la pena de muerte. No condena la pena de muerte. En un contexto que en realidad ya actualmente
la iglesia pudiera poner mañana un documento en donde decir, no se acepta la pena de muerte. ¿Por qué la iglesia no condena completamente la pena de muerte? ¿Por qué? Porque la iglesia sabe que existe el derecho de la defensa personal. Voy a poner un contexto en donde la iglesia toleraría, vamos a decirlo más o menos, una pena de muerte. Hay un pueblito en donde no hay policía y anda un asesino en serie. No hay cárceles. Lo agarran y la única manera, no hay cárceles, no hay nada, la única manera es matarlo para que no siga haciéndose mal. En ese sentido es una defensa en beneficio del bien de los demás. Porque dejarlo, de hecho, es una imprudencia, porque seguirá dañando a la comunidad. Ahora la pregunta sería, ¿en qué lugar no hay una cárcel? No hay policías. Pudiera haber todavía, pero por eso la pena de muerte ya prácticamente no aplica en ningún lugar. Porque aquí si anda un malhechor y anda violando y todo eso, aquí lo agarra la policía y la iglesia dice, oye, espérate, no lo mates. Si quieres, hasta darle pena perpetua, o sea, ahí que lo dejes, pero la defensa de ir a quitar la vida a una persona va en cuanto sea la última y exagerada recurso para poder evitar un mal. Ejemplo, algo más popular. Alguien se me mete a mi casa y quiere matar a mi esposa y mis hijos. Yo no le voy a aplaudir. Yo tengo que ir a defenderlo, a mi familia. Ahora, si por defenderlo llego a matar es pecado, pero aquí no. Aquí es defensa personal. Claro, tiene que haber una conciencia moral. Yo tengo que frenarlo de alguna manera que yo no le pueda hacer ese daño en la vida. O sea, el hecho de quitarle la vida es el último. Por eso sí es muy grave, por ejemplo, lo que hacen muchos policías. Un policía no puede tirar a matar. Si el otro no trae armas y todo eso, tírale a las piernas si quiere, lo que sea. Pero a veces parece como que no tienen acción y le dan duro para, o sea, y eso no comete un delito. Porque fue en defensa, oye, en defensa traía piedras, tú una pistola. ¿Ok? Entonces, en este sentido, o por ejemplo, un caso más extremo. Imagínense que se empiecen a salir presos de la cárcel y van corriendo por fuera de la cárcel. ¿Un policía les puede tirar? Se están saliendo de la cárcel. ¿Les puede tirar? Claro que sí, No. puede tirar. No, pero moralmente es permitido. No, moralmente no puede, No. pero no debe. No. No debe. No, porque primero no está siendo atacado y puede hacer otro tipo de recurso para poder frenarlo. Y si se le va, será cosa de agarrarlo otra vez o lo que sea, pero no puede quitarle una vida. ¿Ah? Entonces, ¿pero por qué saco esto? Porque la defensa personal es lícita dentro del cristianismo. Es lícita. Es decir, que si alguien me pega en una mejilla y yo no pongo la otra, pero me defiendo, pongo la otra mano, yo no cometo mano. Hasta ahí vamos a ir, termino siendo buenecito. Pero nosotros estamos llamados a ser santos. Esos los mártires, muchos mártires tenían oportunidad de defenderse, sí, y no lo hicieron. Entonces ahí encontramos un nivel superior de libertad, superior de amor. Ejemplo, nuevamente, entra a mi casa un bandido y trae la pistola. Si yo me defiendo, hago bien. Lo hago bien. No estoy pecando. Pero puedo hacer algo mejor. Fíjense, si yo llego a pensar, si yo me defiendo y le quito la vida a esta persona ¿a dónde se va? Al infierno, porque lo agarran en pleno pecado, se va a ir. Y si yo estoy en gracia, un cristiano primero se deja matar, que antes que defenderse y quitarle la vida a esa persona, que si se la quito, ese se condena. Entonces, pero eso es un nivel al que tenemos que llegar, porque el cristianismo no es un club de fans. Dolorosamente no todo el mundo piensa así. Pero esa es la cuestión, porque precisamente el cristianismo, vuelvo a repetir, no es un club de fans, no es un club en donde vamos a aprender a rezar y donde vamos a aprender a ser buenecitos, no.
tenemos que llegar a este nivel de amor, porque si no, ser católico y ser musulmán, ateo o de las demás denominaciones, no hay diferencia. Permiso. Se puede ser muy católico y muy creyente, pero si una persona entra con un arma a su casa y usted tiene a su esposa y sus hijos dentro y usted, ¿qué usted hace? Por eso le digo, está la defensa de la persona y si yo defiendo como tal, no hay problema, no estoy cometiendo nada malo, pero hay un nivel de amor que se ofrece para... Lean simplemente los libros de los Macabeos, lean muchos, sobre todo el Antiguo Testamento. ¿Usted qué podría estar diciendo de María cuando están viendo que se están destrozando a su hijo? Sus discípulos. O sea, yo quiero pensar, la otra vez estaba publicando en las redes sociales una cosa que estaba meditando, porque a veces a San José lo relegamos bastante. Y es un varón, para mí, después de la Virgen, es el mayor santo. Yo soy soltero, pero yo me imagino, estoy casado, y que de pronto alguien, en la presentación del niño, alguien le dice a mi esposa, su hijo, por causa de su hijo le van a atravesar el corazón. Si yo soy un esposo nivel de tierra nada más, sin gracia y sin fe, yo hago todo lo posible para que no me la toquen. Porque no entiendo que sobre esa herida que va a recibir mi esposa hay un bien mayor. Otro ejemplo, Pedro. Jesús empieza a decir, y el Hijo del Hombre va a tener que padecer y todo eso. No, de ninguna manera. ¿Cómo? Quítate de eso de la cabeza. Lo está defendiendo a tu amor. ¿Cómo le responde Jesús? ¿Se acuerdan? Apártate de mí, Satanás. A nadie le dijo más cosas. Jesús le dijo a los fariseos, raza de víboras, sepulcros blanqueados. A Herodes le dijo zorro. Pero al primer papa, al que le encargó la iglesia, le dijo la ofensa más terrible. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Entonces, ese nivel, por eso, ese nivel de ofrenda es al que tenemos que llegar. Y si no estamos llegando, es que verdaderamente la gracia, el impacto de la redención de Jesús no está haciendo efecto. Y si no hay ese efecto en ese sentido, volvemos a lo mismo. Estamos teniendo prácticas buenas, pero no profundas. Voy a poner un ejemplo sencillo. Hay un grupo que a veces hasta es muy criticado. No serán perfectos, pero curiosamente muchas de las críticas lo hacen precisamente porque ellos tratan de vivir esta parte. Seguramente no sé si lo han escuchado, el camino neocatecumenal. El camino neocatecumenal, ellos viven en comunidades. Y el Papa Benedicto, por ejemplo, el año pasado mandó a varias, ellos tienen, increíble, yo soy soltero, soy misionero laico, etc. Yo puedo pasar por muchas, he pasado hambre, he pasado de todo. Pero cuando me entero que en este movimiento hay familias misioneras, ellos tienen el índice de natalidad más alto en Europa. Una familia del camino neocatecumenal tiene 7, 8, 12 hijos. Viven en comunidad, o sea, y ellos se fueron varios, el Papa los mandó a China, un país en donde es delito predicar, sin saber una gota de chino. Dentro de ellos, por ejemplo, había un banquero que vendió todo y se fue con toda su familia, toda, no es que con su esposa, no, toda, y creo que tenía 8 o 9 hijos. Se van todos allá a encontrar trabajo, a empezar de cero, no pueden predicar y sin embargo están logrando conversiones. ¿Por qué? Porque los chinitos empiezan a ver, ok, estos tienen algo que yo no tengo, estos les pegan aquí y ponen la otra mejilla, están en carencia económica y uno da huevos, uno da naranjas, otro da y se les vuelve una persona y no se devastan. De hecho, fíjense, los primeros cristianos, ¿saben cómo le llamaban al día de la muerte de una persona? Le llamaban dies natalis, el día del nacimiento. Era tan importante como el cumpleaños. Un funeral de los primeros cristianos no era de llanto, era de gozo, porque ellos tienen una vida eterna que ni siquiera la muerte terrena se los puede quitar. Yo suelo hacer esta pregunta, no me la contesten, digo, como solemos decir, para que no saquemos el cobre, pero pregunta, hasta voy a dejar unos segunditos de silencio para que la piensen. ¿Hay algo o alguien
que si se lo quitan o lo pierde uno, algo o alguien, si lo perdiera, yo me devastaría, mi vida se vendría abajo. Hay algo, esposa, empleo, o alguien, familia, etc., que si me lo quitan, me lo matan, se muere, lo que sea, yo me devastaría. Yo me devastaría por un tiempo. Bueno, si quiere, Un hijo Sí, que sí, me muere, un hijo, Ok. claro, pero no me voy a devastar toda mi vida. entonces no es devastamiento. Devastarse es dejarse, o sea, me pega duro. Me pega duro, me pega duro, sí. Me va a tirar. Ojo, agárrense bien de donde estén. Si hay algo que a mí me devaste, ese es mi Dios. Si yo me devastaría porque se muere, ahorita me avisan que mi mamá se murió y yo me devasto, mi mamá era mi Dios. Mi confianza estaba en mi madre. Si yo creo que si se me muere un hijo, me devastaría, mi hijo es mi Dios. Si yo salgo y no veo mi carro y me devasto, mi carro era mi Dios. Porque el primer mandamiento es claro, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Entonces, ¿qué pasa? El católico no se devasta, se afecta, aquí está la palabra, se afecta, pero no se devasta. Me puede causar cierta tristeza que me muera mi mamá, pero que me devaste es ponerle en un nivel de Dios. Pero lo que no entiendo es que dentro de todas esas cosas entran cosas materiales. Cuando hay cosas más importantes que una madre o un hijo, algo material. Pero a veces inclusive podemos tener una... Bueno, hay quien tiene tanto amor por las cosas materiales que Yo- cuando yo- le roban el carro piensa No, que lo que le robaron mire, fue... yo le voy a decir, Sí. no nos echemos mentiras. O muchas veces saben que hoy en día con las mascotas la gente se siente Pero esperen, morir por un animalito, que es normal que sí, y de humano que me van a- Dios quiera, ¿no? Pero me van a disculpar. Voy a retar en esta parte. Porque usualmente, cuando somos gente de iglesia, no, la gente, qué bárbaro, ¿no? Materialistas, etc. No, y usualmente sacamos para ponernos en una trinchera de decir, yo sí soy buenecito, yo no soy de las materialistas, ni ando con ese tipo de cosas. Voy a poner un ejemplo sencillo. Esto yo usualmente lo recomiendo, claro, trabajo más con jóvenes. Yo les digo, hay algo en tu casa, en tu closet, etc., que tenga más de 6 meses que no lo usas. Si hay algo, eso se lo estás robando al que sí lo podía usar. Así de claro. Y no son palabras mías, son de los padres de la iglesia, los primeros sacerdotes que pusieron las bases, San Irineo, San Gregorio. Dice uno de los padres de la iglesia, fíjense qué fuerte, dice, si hay a una persona pobre que está en pleno invierno y tiene tanto frío que va y roba una manta a una tienda, pero él puede decir, pero tengo mucho frío. Aún cuando tenga mucho frío, a ese le llamamos ladrón. Y dice el padre de la iglesia, dice, pues yo le diría igual a aquel que tiene 2 mantas cuando solamente necesita una. Delante de la fe, el Papa Francisco lo dijo hace como 2 meses, la comida que se tira se le roba a los pobres, se le roba. Porque a veces uno dice, no, yo no robo ni mato, robamos más de lo que creemos, robamos más de lo que acumulamos, tremendamente cantidad de ropa, siempre hago la salvación, un poquito la diferencia. Ciertamente yo entiendo que la mujer puede darse un poquito, extenderse más en este tipo de cosas, el hombre no. O sea, yo cuando veo un hombre que tiene 3, 4 pares de zapatos, espérenme, un hombre no necesita eso, No necesita Pero eso. las mujeres... Yo solamente estoy hablando. Entonces, en el caso de las mujeres, es interesante que en el caso de las mujeres es evidente que obviamente tiene que controlarse un poco, o sea, de que tiene que concordar con los colores del vestido, o sea que ciertamente es más complicado la mujer.
Pero eso no le da tampoco derecho a una mujer. O sea, hay cantidad y cantidad y cantidad de zapatos que vuelvo y repito. Una de las claves es, yo puedo sacar zapatos de un lugar de una mujer y decir, oye, ¿esto cuándo no lo usas? Si hay zapatos que no los usas en 6 meses, perdóname, pero eso lo está robando a otra persona. No, es que este vestido sí lo necesito, sí lo voy a usar en los 15 años de mi hija. ¿Cuántos años tiene su hija? 3. No, pues por eso, Dios le da otro. O sea, 13 años. yo le recomiendo, en este caso, Lo que no entiendo es que se utilice la palabra robar si lo estás pagando con tu dinero. No, porque exactamente, es decir, ¿quién dice que es mi dinero? Porque viene un aspecto. Porque me lo gané trabajando. No, pero no se lo gana su propio esfuerzo. Pero una enfermedad psicológica. Hoy voy a mi tienda, fue un muchacho que tiene más de 100 pares de zapatos guardados en el closet. Esas son Sí. enfermedades Bueno, pero que claro. lo aprenden desde la base. El niño ve lo que ve, lo Sí, no, hace lo que pues, ve en el hogar. No, claro, Eso es no, claro. Lo que enfermedad yo Vamos a estoy hacer- diciendo que no puedo utilizar la palabra robar. Ahí te lo voy a explicar. Vamos a salvar. Cuando hay una enfermedad mental, ni siquiera es pecado, ¿eh? O sea, un violador, porque ya no hay, para que haya pecado tiene que haber plena libertad, plena voluntad. Cuando hay una enfermedad mental, no hay pecado ahí. Entonces, un violador, las primeras veces seguramente fue su pecado, pero después cuando queda ya torcido su cabeza, se oye duro, pero las violaciones siguientes no es pecado para él, porque no interviene su voluntad, no es él. Entonces, eso es salvándolo. Pero ¿por qué la palabra robar? Dice San Pablo, ¿eh? ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? Dice San Pablo. Entonces, no es mi esfuerzo. Yo les puedo decir, gracias a Dios me ha dado la oportunidad de trabajar con gente muy necesitada. Y te das cuenta que mucha gente puede decir, pero este Lexus yo me lo gané porque estudié 5 o 10 años medicina, etc. Discúlpame. Para que tú hayas estudiado 5 o 10 años medicina, primero tenías que tener capacidad intelectual. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó tu capacidad intelectual? Mucha de esta gente pobre ya no puede estudiar ese tipo de cosas, aunque le ofrezca la oportunidad, porque sabemos que la capacidad intelectual tiene que depender mucho de la nutrición. Y ellos ya están afectados de por vida por desnutrición. El que yo haya podido tener capacidad para poder estudiar significa que alguien me la dio, que dio la necesaria providencia para que fuera nutrida esa capacidad intelectual, además un mínimo nivel de salud. Yo no saco una carrera en el hospital, tuve que moverme. ¿Eso cuánto me costó? ¿Es mérito mío eso? No. No. Y es ahí donde, es más, el término robar queda corto. Porque asumimos, nos hacemos dioses de nosotros mismos como si nuestro dinero, nuestro éxito haya dependido de nuestro esfuerzo. Mentira. Porque te dicen que ellos se quemaban las pestañas para poder estudiar y mientras que uno estaba disfrutando en la calle, ellos estaban estudiando día. Algo tan sencillo. Y te lo dicen así que por Quemándose eso las pestañas. Ah, ¿Tú has visto gente que no tiene pestañas? ¿Sí? Mire, Hay quien no tiene esa oportunidad de ir a simplemente trabajar, a hablar. estudiar. Yo había visto una monjita. Yo doy gracias a Dios que genero saliva. Esta mujer predicaba y necesitaba tomar continuamente agua porque ella no genera la saliva que debería generar. Y uno no toma conciencia de una cosa tan sencilla como eso. Entonces, yo puedo alzarme de los frutos de mi predicación. ¿De dónde? No, yo he estudiado teología y todo eso. Delante de Dios yo tengo que decir, todo ha sido gracia. Sí. Y muy al contrario, en este sentido es bien fuerte, porque dice después Jesús, a cada quien se le va a pedir según se le ha dado. Precisamente al que se le dio oportunidad de trabajar, etc., Dios le pedirá el doble de cuentas en cómo administró su dinero, en cómo administró sus bienes, en cómo administró sus talentos. Va a ser mucho más duro el juicio en ese sentido. Mucho más. Yo sé que tú eres muchas Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos que comenzar a abrir este entendimiento, porque estamos, y más en este país, que tiene muchas bendiciones, pero en unas cosas que desafortunadamente es malas, es que vivimos en una burbuja.
es madurar en la fe. Totalmente. Porque nosotros los cristianos, empezando por mí, que soy un pobre pecador, somos cristianos de postalita. Sí, señor. De medallita. Porque creemos que vamos a la iglesia y cuando salimos de la iglesia el domingo, cuando cogemos el timón ese, Ya. lo menos que hacemos es sacar el dedo de que se nos meta adelante. ¿Sí? Hasta Yo lo Sí, sé sí, porque sí, yo sí. vivo en la calle. Hasta el padre da la bendición y todo el mundo obliga A pelear por el pasar al parqueo. otro. Somos cristianos de postalita. Y eso que tú estás diciendo, la plática está muy buena. Porque eso se llama profundizar en la fe. Hasta para comunicar. Y es nuestra vivencia diaria. Pero sí. Y estamos aquí para ganarnos, mira, el cielo. Y no solamente eso, sino que si uno se compara con la gente que no ha tenido oportunidad, que no tiene Todo lo nada, que tú estás diciendo lo ganamos, tú sabes cómo. Como recorte, Santa Mónica, rodilla en tierra, No, y hay una cuestión. haciéndonos humildes ante Dios y hombres sencillos y hombres de oración. Eso lo aprendemos con la oración. Sobre todo hay un aporte que nos ha dado muy grande ahorita el Papa Francisco en cuanto a la simplicidad de vida, porque este es el ideal cristiano. No puede haber, estrictamente el cristianismo no es comunista, es decir, vamos a tirarle a los ricos para darle a los pobres, eso no es. Pero tampoco es capitalista. Inclusive el Papa Juan Pablo usó un término terrible al capitalismo, le dijo capitalismo salvaje. Las dos partes hacen daño. Tanto la parte que quiere reducir todo a un aspecto de comunismo, de socialismo, como aquel que ve el capital como si fuera salvación del mundo en ese sentido, y no es así. Al punto de lo que hemos llegado. No sé si saben, 3/4 de la población vive por debajo de la pobreza. Pongámoslo en cosas concretas. Hoy yo cuando me senté a comer, 3 personas no tenían nada. Así estamos. Entonces, a partir de esto, uno como cristiano no puede vivir indiferente. En el sentido de, voy a dar una donacioncita para los de las Filipinas, no, en tu estilo de vida. Caritas, que es la asociación, el organismo de caridad de la iglesia, Caritas de España, sacó una frase muy buena en la última campaña. Vive simplemente, con simplicidad, para que simplemente otros puedan vivir. Porque muchos no tienen lo necesario porque yo acaparo de más. Si yo vivo simplemente, necesariamente voy empujando una sociedad que las empresas van a tener que decir, tenemos un excedente. Pero nunca tiene un excedente, ¿por qué? Porque siempre la gente nos crea necesidades y nosotros vamos y vamos y vamos y vamos. Y ojalá que entendamos también una cuestión en este aspecto de la simplicidad. Todos tenemos que vivir como cristianos en la pobreza evangélica. ¿Qué es la pobreza evangélica? La pobreza evangélica principalmente es no poner el corazón ni en $1.000.000 ni en $1. Nada. El corazón solamente en Cristo. Ese es lo básico. Pero después, la pobreza evangélica me hace ver una realidad. Solamente lo necesario es mío. El excedente, soy administrador de eso. ¿Cuál es la diferencia? Si yo tengo un restaurante y saco una vida digna, no de lujos, digna para mi familia, tengo salarios justos dignos, y de pronto empiezo a tener más ganancias y puedo poner 2 o 3 restaurantes, ¿los debo de poner? Sí. Precisamente para generar empleos justos, para generar una sociedad justa en ese sentido. Es decir, ese dinero no va a parar en mi bolsa, simplemente yo voy a administrarlo, porque Dios me ha dado la bendición de tener esta capacidad de generar tantos empleos y que eso no pare en mi bolsa, sino pare porque fíjense, a veces cuando uno dice, es que yo he trabajado muchísimo, créanmelo, que yo trabajo con todo tipo de gente. Yo no he visto gente más trabajadora que los campesinos. Literalmente, de sol a sol trabajan y es una miseria lo que ganan. Es mentira que el trabajo es proporcional a la ganancia. Es mentira. No, yo soy rico porque yo me lo he ganado, yo he trabajado mucho. No he visto nadie que trabaje más que los campesinos. Y en esas condiciones, y lo que ganan es una miseria. Entonces, vamos a poner esto en su justa medida. En su justa medida. Cuando yo hablo de vivir en lo necesario, también significa que lo necesario va dependiendo de acuerdo a la vocación que Dios me ha dado. Ejemplo, por ejemplo, yo trabajé por un tiempo en una misión en Homestead y me daba un poquito, no les miento, un poco de rabia, porque hay gente
que va a donar, perfecto, pero había, fíjense, hasta yo los catalogué, había tipos de donadores. Iba el que literalmente creía que la misión ahí católica era un bote de basura. Literalmente lo que donaba había que agarrarlo y tirarlo a la basura, punto. Desperdicio, de todo tipo, ropa, lo que sea. Entonces, y muy descaradamente hasta te piden el papelito de los taxes. Segunda persona, gente que lleva cosas buenas, pero que no se pondría él, que no las usaría él. Y es ganancia, mínimo no se echan a perder. Está bien, llévalas, muy bien. Pero yo sacaba la pregunta, ¿quién da primicias a los pobres? ¿Quién se compra unos zapatos nuevos, no para sí, sino para un pobre? El policía que salió el año pasado en el internet que se lo dio a un mendigo en la calle en New York. Decía Madre Teresa, dad hasta que os duela. Yeah. Cuando te duela, ese es el verdadero. Hay una buena señal, exactamente. Entonces, pero vamos a decir, ojalá pero que es muy esto- lindo en teoría. Exactamente, a lo que voy. Que esto después se tiene que encarnar, y más en este tiempo de Navidad. Pero lo último, lo que les digo que me causaba rabia, había gente que llegaba a los campos migrantes de ahí, y veía a las familias con unos camionetones. Esta gente no es pobre, tiene una Chevrolet y tiene todo eso. Y a mucha más gente le tuve que decir, oiga, ¿en qué cree que va a cargar las palmeras? ¿En un Mini Cooper? ¿En motocicleta? Ellos trabajan con plantas. Es decir, eso que para usted y para mí sería un lujo, para ellos es su herramienta de trabajo. Entonces, no se confunda. Vivir con lo necesario no significa vivir comunistamente, como un comunismo. No todos un par de chanclas. No todos, por ejemplo, si yo trabajo, no sé, en cuestiones en donde mis pies se pueden afectar, para mí no es un lujo tener unas botas. Punto. Para otros sí puede ser. Entonces, si yo hago diseño gráfico, para mí la computadora no es un lujo, para mí es mi herramienta de trabajo. Y ahí ojalá que sí sea de la mayor calidad. Santa Teresa de Ávila, siglo XVI, pidió, la juzgaron en su tiempo, la mejor tinta para escribir toda su correspondencia, sus cartas y todo eso. Cuando murió, hubo gente que le subrayó, hizo modificaciones, pero con tinta corriente. Gracias a Dios, 500 años después, la tinta corriente se borró y la de ella sigue. O sea, uno debe tener cuestiones de calidad de acuerdo a la vocación que tiene, porque quiere dar un servicio de calidad para la gloria de Dios. No podemos ser mediocres en el estilo de vida concreto. Pero eso es muy diferente a acaparar lo que yo no. O sea, si a mí no necesito un carro, tranquilo, no pasa nada. Y si lo necesito, en verdad, ¿qué tipo de carro necesito? O sea, finalmente un carro, si es para movilizarme, pues da la misma, o sea, con que mueva, que sea. Pero a veces entonces ya empezamos el gusto, etcétera, entonces ya ahí se van unos dolaritos más y todo. Entonces ese es el problema. Entonces cada quien se puede revisar. Yo solamente digo que recomiendo hacer como un inventario de todas sus cosas, hasta el calcetín que está abajo de la cama, todo. Y no solamente ver qué usan y qué no usan, sino a veces es bueno que yo les digo, pónganle precio. Si quieren precio de usado, pero pónganle precio. Y después sacan un total, se van a dar cuenta que la mayoría, al menos de latinos, siempre estamos inconformes, somos pobres, no tenemos, etc. O tengo problemas económicos, tengo deuda, Señor, ayúdame. El Señor más de una vez nos tendrá que decir, el dinero ya te lo di, lo tienes ahí en especie. Lo gastaste en otras cosas que no. Aunque se oiga cruel, con esta crisis que hubo, que perdieron las casas, muchos perdieron sus casas por irresponsables, porque la hubieran pagado desde ese tiempo, pero no, querían, agarraron un carro y agarraron esto y pues ahí me lo llevo todo. Eso es avaricia, eso es codicia. Y ahora pierden la casa y entonces reclaman y dicen, Señor, ¿cómo? El Señor bien nos puede decir, ve cómo has administrado los abundantes bienes que te he dado. Entonces, pero bueno, nos olvidamos en este punto, voy a nada más a concluir. La iglesia, por lo tanto, al ser, dice San Pablo, que es la esposa de Cristo, tiene que asemejarse, dicen los padres de la iglesia, los primeros sacerdotes de la iglesia, dicen que tiene que asemejarse a Cristo.
Y aquí, ¿por qué digo esto? Porque si se trata de que el cristianismo es vivir la vida de Cristo, no podemos caer en ideologías que tristemente tengo que decir que dentro de la Iglesia Católica ya se han filtrado, y más aquí en Estados Unidos, ideologías como la teología de la abundancia. Ejemplos. La otra vez estaba viendo gente católica, fan, tenía casi todos los, no sé si lo escuchan a él, a un protestante muy famoso, que ni quien diga nada, habla perfecto, tiene una manera de decir, se llama Joel Osteen. A Marcus Witt. Y toda esa gente predica este tipo de teología de la abundancia, que es un estilo menos evidente, pero es un estilo de la secta de para de sufrir. Tú aceptas a Jesús y te va a ir perfecto en los negocios, te va perfecto, hasta la suegra te va a cambiar, todo perfecto, va a estar, eso va a ser abundancia, porque Dios, ¿quién cree en un Dios de abundancia? Dios, abundancia de dinero, abundancia de salud, abundancia de bienes, el Señor te sane. Suena bonito, pero es una prostitución del Evangelio. Leamos lo que dice el Evangelio. Jesús dice, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Jesús lo que nos promete no es una abundancia humana, sino una abundancia de vida eterna que tanto en la pobreza y en la riqueza no me va a afectar, soy independiente de eso. Entonces, termino con una frase de San Juan de Ávila, que es doctor de la Iglesia, que podría resumir esto. Dice San Juan de Ávila, si nuestro Señor regresó al cielo, herido y llagado. Fue interesante, Jesús, con un cuerpo resucitado, pudo haber eliminado todas las heridas. Un cuerpo resucitado se transforma, pero en su sabiduría, Él quiso quedarse con 5 de sus heridas. Sabiamente. Y Jesús en el cielo, en su cuerpo resucitado, tiene sus 5 heridas, que al haber sido resucitado, las pudo haber cerrado y eliminado sin problema. ¿Cuál es el problema en esto? Dice San Juan de Ávila, si nuestro Señor regresó al cielo herido y llagado, ojo, dice, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Si nuestro Señor regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? ¿No? Vienen tiempos, sin querer alarmar como los protestantes, que se les acaba el mundo a toda hora, pero es simplemente sentido común. Va a haber, o vienen tiempos muy difíciles para la fe, por un sentido común. El Papa Benedicto, no ha habido persona más sabia en los últimos años que ese hombre, menospreciado hasta por muchos católicos, pero es un sabio ese hombre, convocó un año de la fe. ¿Por qué? Porque el Papa Benedicto dijo, a ver, ¿cómo me entretengo a los católicos? Pues vamos a hacer un año de la fe. Si ese hombre, en su sabiduría y su discernimiento que Dios le ha dado, que es grande, dijo, tenemos que darle todo un año, que ya terminó, todo un año a reforzar la fe, es porque él visualizó que vienen conflictos a la fe. Y si alguien no aprovechó el año de la fe para crecer, yo le digo, apúrese, porque ya lo terminamos. Y más bien lo que se nos viene son ataques a la fe. Y vienen duros. Entonces, curiosamente, la encíclica que sacó el Papa Francisco se llama Gaudium Fidei. Se acerca de la fe. Pregunta, ¿quién la ha leído? Que tiene meses que la sacó. Una encíclica que es de 2 papas, porque la empezó el Papa Benedicto y la terminó el Papa Francisco. Entonces, te das cuenta que nuestro tiempo, nuestros recursos, tienen que ser ejemplo de esa vida eterna que yo no tengo que temerle a que sea agredida. Precisamente porque es vida eterna, va a ser agredida. Un cristiano que vive cómodo, tranquilito, que es popular, sí, porque ayuda a toda la gente, abraza, da la manita y es muy popular, muy buenecito, eso no es ser cristiano. Muy al contrario, el que está viviendo su cristianismo, le van a sobrar persecuciones, le van a sobrar sufrimientos. ¿Por qué eso? Porque imagínate, tú y yo tenemos cola que nos pisen. Si el Señor, regreso a lo de San Juan de Ávila, si el Señor, que no tenía ni cola que le pisaran, perfecto, se fue herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados?
vale la pena empezar a profundizar bien en la fe y poder conseguir ese fruto que ya por los sacramentos lo tenemos, pero lo tenemos guardado. Tenemos que meditar, tenemos que empezar con los sacramentos, con la vida de oración, con vida comunitaria, con apostolado, en especial el apostolado, especialmente a los más necesitados, y no solamente físicamente y económicamente. Hay una necesidad tremenda, yo les digo, aquí nada más en Miami. Yo digo, hasta ahorita no sé si la Iglesia Católica tiene una iniciativa, por ejemplo, en South Beach. Todo el mundo las puede criticar, la gente que vaya ahorita seguramente está haciendo un desmán ahí y una sexualidad corrompida y todo eso, pero ¿quién mete, dice en palabras del Papa Francisco, quién va a esas periferias? ¿Quién va? Entonces, obviamente, si te metes a la boca del lobo, tienes que llevar una preparación, porque no se puede ser imprudente. Pero tienes que empezar vida sacramental, vida caritativa, comunitaria, y tiene que uno comenzar que aquí estamos en guerra. Los primeros cristianos entendieron lo que le llaman la milita Christis. Hay una militancia por Cristo, estamos en guerra. Desde Génesis, dice Jesús, Dios en su Trinidad, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. La guerra la declaró Dios, no el demonio. ¿Quiénes son los hijos de la mujer? Nosotros. Y hay una contienda hasta el final de los tiempos. Esa contienda se da día a día. Vamos a terminar con una breve oración, así como están. Consagramos a María diciendo, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias.